desde Santa Cruz Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, un fuerte abrazo muy cordial para todos ustedes. Bienvenidos a nuestra edición sabatina del día de hoy, sábado 2 de julio del año 2016 de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa. Bienvenidas, amigas y amigos. Como siempre, pues es una ventana abierta a la ley para que ustedes puedan expresar sus inquietudes, sus comentarios sobre también problemas legales y fundamentalmente sobre problemas notariales. Porque el día de hoy les tenemos una invitada muy especial, una notaria de Lima, que ha sido invitada cordialmente por nuestra directora general, que también es su colega, la doctora Clara Carnero Ábalos, para que enfoque un tema también muy importante que quisiera que nuestra directora le dé en primer lugar la bienvenida, ¿no? Y también nos explique el tema que va a abordar nuestra invitada especial. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Buenas tardes. Bueno, como lo ha anunciado Ángel, hoy día tenemos una invitada especial, es mi colega, la doctora Silvia Samaniego Ramos de Mestanza. Es una profesional que está siempre muy preocupada por los temas de actualidad notarial y que además ha formado parte de la Junta Directiva del Colegio de Notarios. No todos los notarios podemos formar parte de esa Junta Directiva, de tal manera que ella tiene una amplia experiencia, mucha dedicación por su colegio y por su profesión, y le queremos dar la más cordial bienvenida para que trate un tema muy importante y que la gente siempre está preguntándose, interrogándose algunas cosas. Este es el momento para que ustedes puedan llamar y que ella les pueda absolver las preguntas. El tema es testamentos. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Clarita, muchas gracias por estar acá. Me encanta estar en este radio tan importante, en tu programa tan conocido. Más cerquita, doctora. Ya. Sí, doctora. Encantada, Clarita, de estar contigo, encantada de estar invitada acá en este radio tan importante, tan conocido y que ayuda a conocer más de los temas jurídicos y los temas notariales. Encantada de estar acá. Bueno, y es bueno decir de que la doctora invitada, nuestra notaria invitada, la doña Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza, ejerce la notaría pública desde el año 1999 y es promoción, nada menos también que con nuestra efectivamente directora. Son promoción del año 1999, felicitaciones. Gracias, efectivamente. Acabamos de cumplir los 17 años. 17 años como notarias de Lima, que felicitaciones realmente. Además, la doctora Samaniego ha cursado estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó de abogada. En el año 1977 desempeñó el cargo de fiscal de la República y también de secretaria del Colegio de Notarios de Lima. Y además hay bueno añadir también que es hija nada menos que del reconocido poeta, escritor y maestro universitario, el doctor Antenor Samaniego, y también de su señora mamá, doña Ruth Ramos de Samaniego, maestra universitario, y justamente uno de los maestros que fue su señor padre, don Antenor Samaniego, del periodismo nacional,
¿no? Porque fue uno de los fundadores y también maestro universitario en la entonces ya, otrora, primera escuela de periodismo en el Perú, fundada por doña Matilde Pérez Palacio en la Universidad Católica, ¿no? Fue maestro universitario de periodista, así como también la doctora Carnero, su directo señor padre, ¿no? Gran amigo también del doctor Samaniego, sí. Sí. Realmente fue también fundador de la Federación de Periodistas del Perú, de modo que en ustedes corre, pues, en sus venas corre sangre periodística. Así es, Ángel, así es. Somos, qué bien. Nuestros padres han sido amigos y efectivamente mi padre ha desempeñado más de 40 años en la docencia universitaria y docencia escolar y también ha escrito más de 40 obras, entre libros de poesía, novela y libros también dedicados a la docencia escolar y universitaria, sí. Felicitaciones, doctora. Gracias, felicitaciones, doctora Carnero también. Y bueno, vamos al tema, los testamentos, ¿no, doctora? Así es. Bueno, ya entrando entonces al tema de los testamentos, quería preguntarte, colega, para que el público que nos esté escuchando tenga un mayor conocimiento, lo tenga más claro, ¿qué cosa es un testamento y por qué las personas deberían hacer su testamento? Bueno, como el Código Civil establece, la transmisión hereditaria se establece de dos formas, ¿no? Por testamento, cuando se hace en forma directa por el testador, y en forma de la sucesión intestada, cuando no se hace un testamento. El testamento lo efectúa una persona natural en forma directa, personal. Es un acto solemne, quiere decir que se efectúa bajo ciertas formalidades, es ante notario necesariamente, y es la expresión de última voluntad. ¿Qué quiere decir de última voluntad? Que el testamento último es el que vale. Es un acto revocable, quiere decir que se puede revocar las veces que uno desee, se puede hacer los testamentos las veces que uno quiera durante el curso de la vida. Y se necesita pues estar presente ante el notario con 2 testigos. Ya, es decir, que a ver, el testamento es importante porque además también, como es la expresión de última voluntad, como dices, Silvia, como es la expresión de última voluntad de esa persona, es absolutamente necesario, por ejemplo, en el caso de solteros, ¿no? Y solteros que no tienen familia, que no tienen hijos, que no tienen padres, que no tienen cónyuge, porque si uno deja de hacer un testamento, digamos, el Estado es el que se va a encargar a través de las leyes de repartir la herencia, que en este caso le podrían corresponder a los hermanos, o le podrían corresponder a los tíos, o le podría corresponder a una persona que la persona que fallece no quiere. Entonces creo que eso también vendría a ser algo que las personas deben tener en cuenta para decidirse a hacer un testamento, ¿no? Que ya dejen organizada su sucesión. Y hay además, a ver, colega Silvia, si le puede hablar al público que nos escucha sobre el tercio de libre disposición que se puede dar a través de un testamento y que no lo puede dar uno si no es a través de ese medio. Claro, mediante el testamento efectivamente se establece el tercio de libre disposición. El tercio de libre disposición quiere decir la parte que uno puede disponer en el caso que no tenga herederos, ¿no? Forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son los padres, los hijos y el cónyuge. Ahora, si tiene descendientes o cónyuges, se dispone de un tercio de esos bienes. Si se tiene solo padres o ascendientes, de la mitad de esos bienes. Y si no se tiene ni cónyuge ni parientes, efectivamente se puede disponer del 100% de la herencia. O sea, opera solamente en el caso de herederos forzosos. Y se establece por testamento, de otra forma no. Claro, y entonces esa es la importancia, digamos, de que una persona deje un testamento, porque ya deja organizada. Es mejor, efectivamente, no está muy usado en nuestro país, pero es necesario efectuar testamento para garantizar y disponer y administrar como uno quiere dejar sus bienes en forma ordenada. Y sobre todo, colega Silvia, porque antiguamente
como nosotros sabemos y como el público también debe saber y se debe haber dado con esa sorpresa, es que cuando uno va a hacer la sucesión intestada de su padre o de su madre, encuentra que sus partidas no están bien asentadas, porque antiguamente, como nosotros sabemos, las personas que se ponían para asentar las partidas no eran personas que estuviesen preparadas para asentar los nombres, entonces ponían el nombre de cualquier forma, omitían el apellido materno o omitían uno de los nombres, y eso ha resultado de que se tengan que hacer rectificaciones de partidas previas a una sucesión intestada, con lo cual significa que el trámite es mucho más largo. El testamento, digamos, que obviaría todo esto, ¿no? Claro, porque en el testamento se puede establecer correctamente los nombres de los padres, los nombres de los hijos, si ha habido un error en la partida. Exactamente. Indicar en el testamento, ¿no? Expreso que el nombre correcto de mi esposo es tal, ¿no? Y no tal como parece, o el nombre de mis hijos, para que se entienda bien cuáles son los nombres convenientes y no puede haber problemas en el momento de la inscripción o abrir el testamento, ¿no? Claro, o decir, por ejemplo, el nombre de mi hija en Estados Unidos o de mi hijo es tal, así figura en el pasaporte. Conocida en el Perú como tal. Y es muy importante señalar en el testamento pues que la hija que vive en Estados Unidos y que actualmente se llama tal, es conocida en el Perú con tal nombre conforme figura en su partida de nacimiento. O en su documento de identidad, si tuviese un documento de identidad acá, porque a veces tienen documento de identidad y tienen también un pasaporte en el extranjero. Claro, ¿no? Aclarar bien, ¿no? Los nombres. Claro. Entonces, evidentemente, pues es sumamente importante. Es muy importante, sumamente importante que las personas en realidad realicen un testamento, porque van a obviar una serie de pasos y además van a poder decidir sobre el testamento. No van a dejar que la ley decida por ellos, porque cuando ya uno no decide hacer un testamento, la ley decide por ti. Claro, eso opera la sucesión intestada en caso que no se hubiera efectuado un testamento, ¿no? Claro, y para que sepa el público, ¿qué tipos de testamentos hay? Hay testamentos ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son por escritura pública, que es el testamento conocido como abierto, que se efectúa ante notario, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Y los testamentos especiales son con el marítimo y el militar, ¿no? Que se efectúan en casos especiales. Ahora, el más conocido y el más recomendable es el testamento por escritura pública, porque no necesita comprobación, solamente ampliarse al momento del fallecimiento del testador y inscribirse en registros públicos donde ya es conocido, ¿no? Se publicita para conocimiento general. El testamento cerrado más bien se tiene que hacer la comprobación vía notarial o vía judicial, y el testamento hológrafo igual, se tiene que comprobar y después protocolizarse. Protocolizarse quiere decir incorporarse al protocolo notarial. Claro, que quiere decir además un procedimiento en el testamento hológrafo que es largo, porque como se tiene que seguir todo un proceso judicial para poder determinar que efectivamente quien dejó ese testamento, que lo hizo a mano y que tiene que ser todo a mano, no puede ser, muchas personas a veces se equivocan y lo dejan a máquina y lo firman, y eso ya no es un testamento hológrafo, porque lo tienen que hacer de puño y letra, tienen que ponerle fecha, y entonces el juez tendría que verificar después que efectivamente la firma le corresponde con otros instrumentos públicos, etcétera, ¿no? Entonces viene a ser un poco más complicado, además que cualquier persona que encuentre ese testamento, un hijo que no le conviene que el padre haya dejado el tercio de libre disposición para otro de sus hermanos, podría destruir el testamento hológrafo y nadie se enteró. Así es. Por tanto, es más seguro el testamento por escritura pública. Evidentemente el notario lo tiene que hacer personalmente de puño y letra, dice la ley, y ante dos testigos, en un solo acto en presencia del testador y sus dos testigos. Ya. ¿Y cuál es la legítima? O sea, ¿cuál es la parte que a través de un testamento el testador no puede dejar de darle a sus herederos forzosos? El artículo 723 del Código Civil dice, pues, la legítima es la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Como indiqué, cuando se tiene, los herederos forzosos son hijos de más descendientes, padres de más ascendientes y cónyuge. El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge puede disponer de un tercio de esos bienes. El que tiene solo padres o ascendientes, la mitad de esos bienes.
Y el que no tiene ni cónyuge ni parientes, como indiqué, puede disponer del 100% de sus bienes. Esa es la legítima. Claro. Doctora, disculpe la interrupción, ya tenemos una pregunta, ¿no? Bueno, de todas maneras a nuestro radio escuchas, la doctora Ruth Samaniego va a responder una a una sus preguntas, no hay ningún problema, ¿no? Los teléfonos están abiertos, el 441-4512 y el 422-8810. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Samaniego. Te agradezco anticipadamente por la pregunta. Mira, nos está dejando un montón de dudas. Qué interesante este programa. Doctora, le quería hacer la siguiente pregunta. En mi caso, yo tengo 50 años, yo tengo 2 propiedades, una en Surco y otra aquí en el centro de Lima. Pero dígame, yo no tengo herederos, porque no he tenido hijos, tampoco así, me casé, pero me estoy divorciando en la actualidad. Pero yo no quiero dejar mi propiedad en herencia a mis padres porque ellos tienen favoritismo por una hermana en especial con la cual yo no tengo nada, bueno, en fin. ¿Qué me recomienda que haga? Un testamento y lo otro es que haga el testamento ya, o yo soy una persona saludable, deportista, pero uno nunca sabe, ¿no? Y lo siguiente era, ¿por qué es que he escuchado decir en varias personas que cuando uno no testa, cuando uno no deja herederos, es el Estado quien toma esas propiedades y luego las entrega, creo, a una entidad que creo luego no le hace entrega a los familiares? Gracias por su respuesta. Gracias también por su pregunta, doctora. Sí, señor. Ay, se cortó. No, es el teléfono que ha colgado. Señora, si usted es soltera, no tiene cónyuge y tiene padres, pero no tiene hijos, sus padres son sus herederos forzosos. Ahora, si por testamento usted no quiere dejar esos bienes a sus padres, tendría que desheredarlos, porque la ley también establece causales para desheredación. Si usted quiere dejar a otra persona que no sea sus padres y porque tiene afinidad por alguien más, entonces le conviene pues que haga una donación a favor de esas personas y no deje bienes. Con su cónyuge ya se está divorciando, ya no va a heredar. Heredará si no se divorcia, mientras siga separada. Yo quiero agregar algo más a lo que dice mi colega Silvia, de que también tiene usted otra opción. Como bien lo dijo mi colega, la legítima está establecida en el Código Civil. Entonces sus padres deben heredarle a usted necesariamente el 50% ahora que se divorcie de su cónyuge. Una vez que se divorcie, el 50%. Quiere decir que sobre el otro 50%, si usted hace un testamento, puede disponer de ese otro 50%. De tal manera que la legítima, que es ese 50%, sí le tiene que tocar a sus padres, salvo que usted los desherede, pero para eso hay causales precisas. O sea, no es solamente me caen mal mis padres, no me llevo bien con ellos, no se trata de eso, porque el Código Civil establece un maltrato, establece que si usted estuvo en una pésima situación, no le hayan pasado alimentos, que hayan intentado matarla. Es decir, las causales son muy precisas y muy graves y están establecidas en el Código Civil. Uno no puede desheredar a quien son sus legítimos herederos forzosos. O sea, no puede desheredar a sus padres si es que no existen esas causales establecidas, pero sí puede disponer del 50% para dárselo a quien usted quiera. Ahora, mañana más tarde también puede revocar ese testamento y puede volver a dar otro testamento. Digamos que usted le dio por obligación el 50% a sus padres y el 50% a otra persona, y resulta que como la vida indica que los padres tienen que morir primero que los hijos y sus padres fallecen, usted puede después revocar ese testamento y dar la totalidad de esa herencia a otra persona. Doctora, una preguntita. ¿Y se puede desheredar a un hijo porque su estado es calamitoso en el sentido, pues, de un drogadicto, una persona que, ¿no? En fin. Sí, el Código Civil establece que expresamente. Hay una pregunta, doctora, tenemos otra preguntita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Disculpe, doctora, solamente para hacerle la siguiente observación. No, yo les decía, en el caso mío, esa
no quería entregarles a mis padres porque ellos tienen una afinidad con una hermana que, bueno, con la cual no he tenido nunca ninguna compatibilidad. Es más, no vivimos muy distanciadas por su inconmensurable ambición, ¿no? Entonces, por causa de ella también es que yo me he quedado sin la parte de la herencia que me tocaba de parte de mis padres. Ahora, estas propiedades que yo las tengo, las he adquirido cuando he estado soltera. Quiere decir que a mi esposo no creo que no le pertenece nada, ¿no? No. Esa era la aclaración que no quería es así, hacer, señora. Si usted, aunque hubiera adquirido de soltera y es un bien propio, cuando fallece le toca a su esposo, porque su esposo es heredero forzoso. Como está usted en trámite de divorcio, es la misma persona con la que estuve hablando, ¿no? Como está usted en trámite de divorcio, una vez divorciado ya no le toca a su esposo. Lo que pasa es que, a ver, le aclaro, a veces se confunde uno con el tema de que, ha cortado, pero a veces se confunden las personas, se confunden las personas con el tema de que cuando es un bien propio, el cónyuge no tiene derecho a heredar. Lo que pasa es que normalmente se compran las propiedades entre la sociedad conyugal. Cuando fallece uno de los cónyuges, lo que se hace es que hay una distribución de bienes de la mitad de la herencia, no de la herencia, sino de la mitad de las sociedades gananciales, que por muerte uno de los cónyuges le pertenece, ya hubiese sido por divorcio o por separación de patrimonios o por fallecimiento, entonces le pertenece la mitad. Y el cónyuge siempre hereda como si fuese un hijo más, siempre va a heredar. Así ese bien no sea de las sociedades gananciales y sea un bien propio, el cónyuge hereda como si fuese un hijo más. Entonces, y en eso la gente no lo tiene claro. Piensa que cuando el bien es propio, el cónyuge no hereda, sí hereda. O sea, eso tiene que quedar claro, sí hereda el cónyuge. Claro, así sea bien propio, el cónyuge hereda. Ahora, si se hace por testamento, uno puede favorecer, pues evidentemente, con su tercio a otra persona y dejar menos al esposo. Y si hace por sucesión intestada, sí, eso opera por imperio de la ley, ¿no? O sea que el cónyuge hereda como un hijo más del 50% que es del cónyuge. Suponiendo que, como es usted soltera, el 100% tiene que dividir entre sus padres, que son herederos forzosos, y su esposo, si es que no se divorciara, como no tiene hijos, entre los dos. Pero si usted se divorcia, solamente ya es el 100% de sus bienes sobre sus padres. Y bueno, salvo que usted quiera usar su tercio de libre disposición, que sería el 50% a favor de sus padres y el 50% a favor de quien usted desee. Los teléfonos abiertos, el 441-4512 y el 422-8810. El tema del día de hoy, nuestra invitada especial, la notaria de Lima, Silvia Ruth Samaniego Ramos de Bestanza, también por supuesto aquí acompañada de nuestra directora, también notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Testamentos. Sí, doctora. Colega, otra pregunta, para que también sepa la gente que nos escucha, ¿qué cosa es una albacea? ¿Y en qué casos es recomendable nombrar un albacea? El albacea es solamente se establece, se lo nombra por testamento. Indica la ley que el testador puede encomendar a una o varias personas el cumplimiento de sus disposiciones de última voluntad. Doctora, disculpe, tenemos una preguntita. Vamos a responder la pregunta, no hay ningún problema, de su colega. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Si quería hablar con el notario, hacer una consulta. Sí, con todo gusto. Formule usted la consulta que desee. Ya, muy amable. Mire, yo soy una persona adulta, ¿no? Soy soltera, no tengo hijos. Y mi consulta es la siguiente. Si yo falleciera, ¿quiénes heredarían? Esa es mi pregunta. Claro, se supone que tiene bienes, ¿no? Pues si en caso de que fallezca es soltera, dice, y es soltera, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene hijos, entonces usted es libre de disponer de sus bienes a quien desee. Puede ser un amigo, puede ser que una prima, si es muy querida, una madrina, quién sé yo. Claro, lo que pasa es que ella, lo que nos ha preguntado es que quién le hereda.
O sea, si no hace testamento... Claro, si no hace testamento usted y no dispone como quiere disponer de sus bienes cuando fallezca, acuérdese que el testamento solo opera después de fallecido, no antes. Usted sigue siendo dueño de todo, puede no dejar herencia. La ley no obliga a dejar herencia, ojo, la ley no obliga a dejar herencia, pero si deja herencia sí tiene que cumplir las formalidades o las restricciones o las limitaciones de la ley. Ahora usted, si muere sin hacer testamento, entonces opera la sucesión intestada. ¿Qué dirá la ley? La ley dice, hermanos son los primeros en heredar. Si usted no tiene hermanos, pues sobrinos. Y si no tiene sobrino, pues tíos. Y si no tiene tío, pues primos hermanos. Hasta primos hermanos se heredan. Después no. Primos segundos, primos terceros, primos quintos, no. Compadre o amiguita, no. Y si no hay herederos, la beneficencia pública. Y si no hay herederos, se va a la beneficencia pública. O la iglesia también. Bueno, si desea dejar a la iglesia. Bueno. Sí. Bueno, doctora, yo quería preguntarle, lógicamente usted va a seguir respondiéndole a su colega, la doctora Carnero, el tema de la albacea, ¿no? Pero también quería preguntarle, en nuestro país lamentablemente parece que no tenemos cultura testamentaria, ¿no? Porque estamos esperando quizás estar enfermos, ya muy avanzada edad también, para recién hacer un testamento, ¿no? Lo que no sucede en otros países que a los 40, 50 años ya están haciendo su testamento, ¿no? Muchos años antes, y a veces fallecen a los 80, 90 años, ¿no? Inclusive ahí la idea fatal en nuestro país parece que si uno prepara su testamento es porque ya se va a morir. Exacto, lo cual exacto. No es real, ¿no, doctora? Así es, no es ¿Usted real, aconsejaría a qué edad más o menos es prudente que ya hacer un testamento para evitar también problemas en la familia, ¿no? Creo claro, que al final como yo aconsejo siempre en mi oficio notarial a las personas que van, les digo, ustedes pueden hacer las veces que quieren testamento. Usted ahora está soltera, pues hace testamento, se casa, hará otro testamento y revocará el anterior. Se divorcia, tendrá que revocar y volver a hacer otro testamento, otorgar otro testamento. Si tiene hijos o bueno, los hijos se van, usted puede cambiar las veces que quiera su testamento, no es algo fijo, es revocable, es un acto revocable. El que vale es el último, y es aconsejable que se hagan para evitar tantos problemas que se suscitan después, ¿no? Por la repartición de la herencia, o por no haberse establecido en forma clara cómo va a ser esta repartición a la muerte. Siempre le digo, opera a la muerte. Eso no lo obliga a usted a respetar lo que ha indicado en el testamento. Solamente el testamento lo conoce el notario, los testigos y usted. Es que debemos guardar reserva, lo que quiere decir que el registro público solamente se anota el día que usted fue ante el notario y con los testigos, no se anota, no se indica nada de lo que usted ha dispuesto. Al fallecimiento recién se abre el testamento. ¿Qué quiere decir? Que el notario comunica, transcribe el testamento y recién las personas conocerán lo que usted ha dispuesto. Tenemos otra pregunta, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Por favor. Es con respecto al caso de mis padres. Mi papá falleció, mi mamá vive, pero tiene 79 años. Somos 7 hermanos. Falleció uno, somos 6 ahora. Y ¿cómo sería en cuanto al testamento? Mi mamá ha hecho una división de la mitad de la casa, la cual la mitad lo ha dejado a uno de mis hermanos. En la otra mitad está siendo repartida para el resto. Y esa es mi pregunta. Bueno, si el bien es un bien de la sociedad, un bien de la sociedad, o sea, quiere ser su padre y su madre, entonces la mamá no puede disponer sino solamente de lo que le toca a ella, pues, ¿no? Que es el 50%. No puede disponer del 100%, porque el otro 50% era del padre. Entonces lo que tiene que haber, si es que no ha habido un testamento de parte del padre para disponer de la parte, las acciones y derechos que a él le corresponden, tiene que hacerse una sucesión intestada respecto al padre. Si la madre está viva actualmente, ella puede hacer su testamento y disponer de sus bienes de la mejor forma, sin excluir, como hemos dicho anteriormente, a los herederos forzosos, que son todos los hijos. O sea, ella no puede disponer de su 50% a favor de un solo hijo, porque estaría dejando sin herencia al resto, estaría desheredándolo al resto. Entonces, eso que se tenga bien claro. O bien, sea, doctora, disculpe, tenemos otra pregunta. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, con todo gusto, exprese su pregunta. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Sí, siga. Encanta. Es que en una escritura pública por testamento
se puede hacer a la vez el reconocimiento de madre a hijo? Esa es la pregunta. Claro, Gracias. por supuesto, sí. Sí, el Código Civil establece que el reconocimiento de hijos opera también de ese modo, no solamente inscribiéndolo en el registro, sino reconociéndolo también por testamento. Eso lo indica claramente el Código Civil. Sí, y es más, yo quiero agregar acá también que una de las cosas por las cuales el testamento es personalísimo, los dos cónyuges, por ejemplo, por más que quieran hacer un testamento de la misma manera y repartir por igual la parte que le corresponde a ellos, no lo pueden hacer juntos. Y no lo pueden hacer juntos porque la ley ha previsto, por ejemplo, casos como este de reconocimiento de hijo. Digamos que el padre quiere reconocer a un hijo y no quiere que su cónyuge se entere. Entonces no lo podría hacer pues delante de su cónyuge, porque su cónyuge podría dar el grito al cielo y él quiere realmente su deseo reconocer a su hijo y quiere tener la libertad para reconocerlo y que no tener la presión del otro cónyuge. De tal manera, porque este es un error común que se cometen las personas que van los dos cónyuges junto donde el notario a pretender hacer un testamento en común. Eso no es posible, eso es un error, eso es un error común. Otro error común también es cuando van los dos cónyuges y quieren dejar en testamento y solamente mencionan a los hijos y no mencionan al cónyuge. Y el cónyuge es un heredero más y tiene que estar mencionado en el testamento, no se puede dejar fuera del testamento, ¿no? Eso es otro error. Otro error es que no se puede dejar nunca a un hijo fuera del testamento, por más que vive en el extranjero y que diga, no, mi hijo no quiere nada. Él está de acuerdo con que yo le dé a mis demás hijos y él no quiere nada. Eso es otro error común. No se puede dejar a ningún hijo fuera del testamento, porque la legítima le corresponde, hay una legítima que se tiene que respetar. Yo puedo en testamento poder decidir con mayor libertad, ¿no? Pero no puedo salirme de las normas legales. Puedo dar un tercio de libre disposición o puedo decidir sobre el 50% como la señora que está casada y que se va a divorciar, o puedo elegir sobre el 100% cuando yo no tengo ningún heredero, ¿no? Y otro error común es que cuando las personas van donde el notario y quieren repartir una propiedad dejando un cuarto para uno, un cuarto para el otro. Sí. Entonces esto es muy complicado, ¿no? ¿Qué le recomendarías, colega Silvia, a las personas cuando van a tu oficio notarial y quieren hacer un testamento de este tipo? Claro, hay muchas personas que van y dicen, mi casa quiero repartirle, el patio para fulano, el tal cuarto para mengano, ¿no? Lo recomendable es, evidentemente, otorgar el testamento para que ellos se repartan en dinero, vendan la propiedad, o si no, hagan la independización, ¿no? De acuerdo a la ley, para poder disponer de una forma clara, porque eso va a crear más confusión entre los herederos, ¿no? Claro, porque a veces también hay pisos, la casa no está independizada, ¿no? Cuando hay pisos, por ejemplo, 2, 3 pisos y se pueden repartir entre los hijos, sí es más factible y luego pedir a través del testamento que se haga la independización de vida, pero eso de dejar un cuarto y dejar otro cuarto, yo le pregunto, ¿y a quién le va a dejar el pasillo? ¿No? ¿Y a quién le va a dejar la cocina? Los aires. ¿No? Entonces, sí. No es... Sí, hablando de errores, también creo que es importante que el público conozca que solamente el testamento se hace ante notario. He visto casos, por ejemplo, entre registros y también que han inscrito testamentos extendidos por jueces de paz y jueces de paz no letrados que tienen facultades notariales solamente en casos específicos, pero no de notario. Es un error que es importante enfatizarlo,
espero que ya no se esté dando. Yo tuve la oportunidad de ver un caso de eso hace muchos años en provincia, que un juez de paz extiende un testamento y lo escribe en el registro cuando la ley establece que solo el testamento lo hace el notario, no lo puede hacer el juez, como yo le digo a mis clientes, ni el juez, ni el policía, ni el fiscal, ni el presidente de la República, solamente el notario. Sí, y bueno, y otro error que comete el testador es mostrar el testamento a sus hijos, sobre todo cuando dispone del tercio de libre disposición, lo muestran los hijos y después los hijos vienen, lo presionan, lo hacen cambiar el testamento, va donde el notario, cambia, no, mi hijo me ha dicho que no está de acuerdo, vuelven a hacer el testamento. Y nos contaba justamente el doctor Becerra Palomino que había tenido una persona que modificar como 5 veces su testamento porque los hijos lo presionaban, ¿no? Sí, otra preguntita en el aire aquí en Por la Seguridad Jurídica Latina La Poderosa, abierto los teléfonos el 441-4512 y el 422-8810. Buenas tardes. Buenas tardes. La consulta sí, buenas tardes. ¿Qué pregunta quiere formularle a nuestra invitada especial, a la doctora Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza? Correcto. Y a la doctora Clara Carnero, su colega? Aló. ¿Cómo puedo ejecutar un testamento otorgado en Estados Unidos mediante el cual me dejan una propiedad en dicho país? Gracias. El testamento otorgado en Estados Unidos, primeramente ¿se cortó? ¿Se cortó? Sí, pero está escuchando la radio, no hay problema. Se tiene que inscribir en el Perú, primeramente, para que se haga valer, ¿no? Y inscribir en registros públicos. Para tal efecto, depende ante quién se hubiera otorgado, si es un cónsul, si es un ciudadano peruano y que extiende su testamento ante un cónsul peruano, ante un cónsul de Estados Unidos, ¿no? O de cualquier parte del mundo peruano, entonces tiene que extenderse un parte para que venga aquí con el procedimiento entre relaciones exteriores y después ante registros públicos para inscribirlo. Es lo que tiene que hacer. Sí. A ver, yo quiero agregar algo también. Sí, bueno, para hacerlo valer acá hay que ver también las leyes internacionales de que puedan estar de por medio acá, ¿no? ¿Qué ley se va a aplicar? Porque se va a aplicar la ley del país, se va a aplicar la ley de tu país, se va a aplicar la ley donde esté el bien, se va a aplicar la ley de tu domicilio, ¿qué ley se va a aplicar? O sea, es un poco complejo, ¿no? Por eso lo recomendable para las personas que van a testar y tienen bienes, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, no puedes dejar las propiedades sin que la persona haya hecho un testamento, porque el Estado inmediatamente se queda con esas propiedades. O sea, hay una obligación de testar que no existe en nuestro país y que no existe en otros países. Ahí, si tú no testas, es obligatorio testar. Si tú no testas, el Estado se va a quedar con esas propiedades. Entonces, lo ideal es que las personas que tienen propiedades en Estados Unidos, en Europa o en Perú, si yo tengo propiedades en Perú y tengo otras en Francia, pues me voy a Francia y donde el notario francés hago mi testamento para esa propiedad. Y así no tengo problemas. Y en Perú hago mi testamento para las propiedades que tenga en Perú y hago mi testamento para las propiedades que tenga en Estados Unidos. Porque si no, la cosa es compleja. La cosa es muy compleja porque ahí hay que ver cuál es la norma aplicable, normas internacionales que de repente pues pueden hacer que la persona tenga un dolor de cabeza futuro, ¿no? Pero si el ciudadano peruano ha extendido, otorgado este testamento fuera del país, la forma sería la indicada, ¿no? Si es ante cónsul, tiene que venir a Perú, como por la vía de relaciones exteriores, que tiene que autenticar esa firma. Exactamente. Y después inscribirse en registros públicos para hacer valer ese derecho, ¿no? Ese testamento. Tenemos otra preguntita en el aire. Buenas tardes. Sí, aló. Doctora, buenas tardes, sí. ¿Cómo está? ¿Qué pregunta le quiere formular? Sí. Doctora, por ejemplo, mi esposo es extranjero y a mí me corresponde también su heredad también. Sí. Baje su receptor, por favor, el volumen, bájelo. Sí, si usted... No, yo ¿sí? está abajo.
totalmente. Y ahora sí se le escucha mejor. Preguntaba a la doctora si es que mi esposo está en Estados Unidos y me corresponde a mí. Claro, si usted ha contraído matrimonio en Estados Unidos, su matrimonio tiene que primeramente inscribirlo acá en el Perú, en la RENIEC. Disculpe, doctora, le va a responder a la pregunta para que no se nos vaya la llamada. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Pero tiene que inscribir primero en el Perú, en la RENIEC del Perú, y si tiene bienes en el Perú, pues acá se efectuará... Ya colgó. El problema es que, por eso le decía, ya. Anote usted y la responde, no hay ningún problema. Ya nos colgó. Siga nomás, doctora. Bueno, como le decía, pues si su esposo es extranjero, tiene que escribir el matrimonio acá en el Perú para que este matrimonio valga en el Perú. Si no es así, pues tendrá que ejecutarse, como se ha indicado anteriormente, de acuerdo con la ley extranjera. Usted es casada en el extranjero, pues se ejecute de acuerdo con la norma extranjera. Sí. Doctora, yo quería preguntarle, ¿cómo se puede saber a ciencia cierta si un difunto ha sido el autor verdadero del testamento? ¿Hay alguna manera de saberlo? ¿Cómo verificar, cotejar nomás las firmas? Otra llamadita, disculpe. ¿No? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, por favor, un saludo a la doctora Carnero y a su invitada. Mire, yo tengo una pregunta pequeña. ¿Se puede modificar un testamento ya otorgado? Y quizás otra pregunta más. ¿Yo puedo impugnar un testamento? Muchas gracias. Como se indicó, el testador puede cambiar su testamento las veces que quiera, es decir, lo puede modificar revocando el anterior. Ahora, si usted impugnar también lo puede impugnar. Y tendría que impugnar los herederos que no se consideren que han sido beneficiados, son los únicos. El mismo testador no puede impugnar, evidentemente, ¿no? Pero sí sus herederos o las personas que se han considerado afectadas por su testamento podrían impugnar solamente por razones específicas, es decir, por ejemplo, el testamento no fue efectuado ante notario, no fue efectuado en forma escrita, el testador de repente al momento de efectuar estaba no estaba con toda su capacidad completa, había sido declarado, por ejemplo, interdicto, ¿no? Todas esas causales establece la ley, en esos casos se podría impugnar, o porque le dio todos los bienes a un heredero y a él lo excluyó, considerando que el heredero que quiere impugnar ha sido excluido de la herencia, ¿no? Son causales, pero la impugnación cabe y la modificación del testamento cabe, pero por el testador, evidentemente, ¿no? Porque si el testador murió ya no cabe modificar nada. Bien, y en la partición, doctora, en la partición, ¿no?, de los bienes, tengo entendido que prima es el principio de la unanimidad, no de la mayoría, ¿no? ¿Cómo de la unanimidad? De la unanimidad, pues, de la familia. Para los efectos de la partición, para la distribución de los bienes, no el de la mayoría. Por ejemplo, puede haber cuando casos hay conflicto. No, el testador establece en forma clara cómo quiere que se distribuyan sus bienes. Ahora, si no está clara, entonces pues los herederos, los instituidos herederos tendrán que reunirse y ver la manera de aclarar lo que consideran ellos que no está claro y convenir cómo va a repartirse, ¿no? Eso ya se hace. No se ponen de acuerdo, doctores, tendrán que ir al juez. Sí, judicialmente se hace la repartición, ¿no? Sí, se hace la liquidación. Gracias. Sí. Exactamente. Y bueno, como dice mi colega, la doctora Silvia Samaniego, claro, no se trata de impugnar por impugnar, tampoco sí se puede impugnar, pero son casos específicos, ¿no? Un heredero que no haya sido considerado dentro del testamento, porque por esta razón, la que yo daba anteriormente, de que probablemente la madre pensó que como ya vivía bien su hijo en Suiza, no lo ponía en la herencia, y porque sus otros 4 hijos, digamos, estaban en Perú con ella y a ellos les faltaba o ella consideraba que debía poner a esos 4 hijos porque el otro vivía en una situación boyante en Suiza y el hijo se sintió afectado y puede impugnar el testamento por esta razón, porque es un hijo legítimo y no porque viva bien en una determinada ciudad lo pueden dejar fuera de la herencia, ¿no? Entonces es un caso puntual. ¿Pero se puede también expresamente renunciar a la herencia, doctora? Sí, claro, la ley establece. En el caso mismo que usted menciona,
que esa persona sea más solvente, el suizo, que está en Suiza, Pero y dice, no, yo no quiero, pero porque se tengo hace dinero. con formalidades, por escritura pública y de una herencia establecida. No puedo decir, quiero renunciar de la herencia que me va a tocar, no. Correcto, doctora, muchas gracias. No, de algo futuro no. Cuando ya estableció, ya se estableció la herencia por testamento o por sucesión intestada por escritura pública, el hijo que no quiere recibir herencia podrá renunciarla, pero con esa formalidad. Bien, doctora, muchísimas gracias. Y aún hay más, porque hay gente que dice que quiere renunciar a la herencia y si es casado tiene que dar el visto bueno a la esposa. Eso no lo conocen muchas personas. Tiene que dar, si es casado tiene que asentir la esposa, y eso no lo conocen muchos, ni los jueces a veces. Sí, efectivamente, así es. ¿Por qué? Porque el cónyuge va a ser afectado con esa renuncia de la herencia, ¿no? Evidentemente. Y regresando un poco a la parte de lo que sería el derecho internacional con lo que se refiere al testamento que puede ser otorgado en otro lugar, hay inclusive en otros países lo que se llama el impuesto a las sucesiones. Doctora, otra pregunta, buenas tardes. Sí, hace un momento pregunté, pero no me ha sido respondida la pregunta. Es que mi papá falleció, quedó mi mamá, y mi mamá separó la casa en dos, haciendo prevalecer el 50% de ella, y eso le ha dado a mi hermano, que ha hecho su independización, el menor. Entonces, la otra mitad está justamente en esa situación de hacerle la separación entre 6 hermanos que somos. Entonces quiero saber, mi mamá tiene 79 años, ¿cómo es que funciona esto, si es así, si es real? Porque así es como dijo mi hermano, que él tenía derecho a lo que mi mamá disponía de su 50%. Bien, le va a responder la doctora, pero por favor escuche, tenemos otra preguntita, porque estamos al aire, ¿ya? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, habla Miguel Altamirano. Una pregunta pequeña nada más. ¿Tiene caducidad el testamento o tiene caducidad mi derecho al reclamar? Bien, gracias. Le va a responder la doctora. Doctora, la primera pregunta de la señorita. Claro, caduca un testamento si usted establece, por ejemplo, en su testamento que va a heredar a su cónyuge y su cónyuge se muere. Entonces el testamento ya caducó. O si establece que va a dejar herencia a sus hijos y los hijos mueren. Aquí en ese testamento ya caducó. Ya no opera. Ya. La anterior pregunta, doctora. Lo de la señora, se le explicó a la señora que si es un bien conyugal, la madre sobreviviente no puede disponer del 100%, pues solamente podrá disponer del 50%, y si le ha dado un solo hijo, está mal, pues no puede darle un solo hijo. Si establece por herencia, no puede dar un solo hijo, salvo que le haya vendido al hijo. Pero la pregunta creo que es cómo hacer para creo que lo entendí, ¿no? Está bien, ya le dio un cuarto a un hijo, la mitad. Sí, pero es que no hay forma, sino judicialmente. Tendría que ella reclamar su derecho y decir que la madre está repartiendo indebidamente un bien conyugal, claro, porque ella ha repartido el 50% de ella, sí, pero hay otros herederos que ella se lo pudo haber dado a su hijo en compra-venta, que sería diferente. En donación no lo puede dar porque no puede disponer más de lo que el Código Civil le otorga como facultad para disponer, que sería sobre su tercio de libre disposición. Si ella ya decidió en vida una mayor cantidad, que es un 50%, claro, acá lo único que cabe es la vía judicial para reclamar eso. No hay otra forma, porque la madre está actuando de forma indebida con la repartición de sus propios bienes, cuando tiene hijos que tienen que también le corresponde. Exactamente. Pues, en otras palabras, si el inmueble es de la sociedad conyugal, el 50% es de la señora, el otro 50% es del señor. Si el señor murió sin dejar testamento, pues tendrá que hacerse la sucesión intestada y se establece quiénes son sus herederos, necesariamente los esposos y los hijos, todos por igual. Quisiera pedirles un teléfono suyo, doctora, y suyo, doctora, también para que puedan nuevamente repreguntar, quizás nuestros radioescuchas, por el espacio del tiempo no hay
¿Qué le parece? ¿Algún teléfono suyo, doctora? Sí, el teléfono de la notaría. ¿De su notaría, doctora? Ahora te lo dejamos, Ángel. Ahora te lo dejamos para... Nos lo dan para propalarlo. Sí, claro, con mucho gusto. Pueden llamar al 428-9975. 428-9975. O mi directo también se los doy, 428-3031. Yo con mucho gusto. 428-3031, la doctora Silvia Ruth. Yo misma las puedo atender, mayor explicación o mayores preguntas con mucho gusto. Bien. Claro, y quiero incidir en lo de la señora que no quedó contenta con la respuesta. Claro, la mamá le dice, es mi 50%. Sí, es tu 50%, pero sobre tu 50%, cuando lo vas a dar en donación, no puedes dejar a tus herederos de lado, a tus herederos legítimos. O sea, no, porque la ley no te lo permite. Ese es el tema. Claro, el heredero excluido, como dice, parece ser la señora de la pregunta, tiene todito el derecho de pedir judicialmente pues que eso se revise, ¿no? Y él tiene derecho a pedir también su herencia, ¿no? Qué bien, bueno, la doctora Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza, notaria de Lima, conjuntamente con su colega Clara Carnero, están respondiendo a las preguntas de ustedes, amigas y amigos, sobre el tema de los testamentos. Todavía tenemos para algunas preguntas, al 441-4512 o al 422-8810. Sí, y también es conveniente que los radioescuchas sepan qué sucede, colega Silvia, cuando después que hacen el testamento ante el notario, ellos piensan que cuando nosotros abrimos el testamento se va a abrir así como cuando ven esas películas donde van donde el notario y el notario abre el testamento y lo lee delante de todos los herederos, ¿no? ¿Cómo es Bueno, he tenido solamente un caso en que me han pedido que lo haga así. Hay un ritual especial para ello. Han ido a la notaría y han pedido que yo les lea el testamento, ¿no? Delante de todos. Yo lo he hecho, bueno, porque la ley tampoco lo prohíbe, pero ampliar un testamento quiere decir copiar, o sea, insertar en un parte notarial todo el contenido del testamento y mandarlo a registros públicos, donde registros públicos recién va a inscribir o va a poner todito el testamento de puño y letra conforme consta en en la escritura pública del notario, para que conozcan todos. Recién se hace en público. Por eso es que es importante también aconsejar al testador que mantenga en reserva su disposición. Hay muchos testadores que entregan el testimonio a sus herederos y ellos ya se creen ya instituidos herederos y con derecho a exigir al testador a que no mueva nada de la propiedad. Y yo mismo les digo cuando van a mi oficina, usted tiene derecho a disponer de sus bienes, nadie lo obliga a respetar ese testamento. Si quiere se vuelve a casar o lo vende. Claro. Otra preguntita. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, somos 5 hermanos, 3 vivimos fuera de donde está una herencia de una chacra, y mi papá está vivo con mi mamita, y mi papá ha decidido darle a mi hermano que está con ellos un poco más. Por ejemplo, al uno le ha dado 3 hectáreas, que es hombre, al otro hombre le ha dado 2 hectáreas y a las 3 mujeres 1 hectárea cada uno. Eso es justo, y nosotros hemos apoyado un montón a mi padre, que casi le han quitado, cuántas veces casi le han quitado su chakra, ¿no? Y no sé si está bien o no. ¿Le va a responder la doctora? No, por supuesto, ya he escuchado a usted que no está bien. Todos los hijos tienen derecho a heredar en forma igual, no porque ser mujer va a heredar la mitad de un hombre, y el hijo hombre que ha estado al lado de los padres va a heredar un poco más. Bueno, como le hemos explicado. Pero está vivo o sea, será adelanto de herencia. Es un adelanto de herencia. A veces se acostumbra a ya disponer antes de fallecer en vida en forma de donación, pero no sé cómo lo habrá hecho. De repente en nuestro interior se hace pues quizás verbalmente, quizás no sé en qué forma lo habrá hecho, pero si no lo ha hecho ante notario, no está escrito en registro, todo eso es revisable, pues todo es revisable. Claro, bueno, ¿no? De todas maneras está bueno su consejo, doctora, que tenga en cuenta mucho el tema de las escrituras, ¿no? Sí, de todas maneras, para que no haya problemas. Como lo explicaba acá mi colega Silvia y como lo hemos venido tratando en el tema del testamento, si el padre
o los padres hiciesen un testamento, sí podrían a través de testamento y solo a través de testamento disponer de un tercio de libre disposición para darles un poco más a los hijos que consideran que les deben dar más. Aun cuando uno se crea con derecho a que el padre le debe dar más a uno o le debe dar igual a todos, la ley puede disponer otra cosa y ellos pueden disponer otra cosa a través de un testamento, pero solo el tercio de libre disposición. Más de eso no le pueden dar a ningún hijo ni a ninguna otra persona, ¿no? Eso deberían tener claro el tema de la ley, ¿no, doctoras? Porque así es. Y también, no puede, si bien es cierto hay hijos preferidos, sí, pero pues, la ley es la ley para todos, es igual para todos. También es importante recalcar a la audiencia de que cuando hay un bien conyugal, el cónyuge sobreviviente, el que ha fallecido, el que está con vida y su esposo o su cónyuge ha fallecido antes, tiene derecho a habitar la casa donde ha venido viviendo. La sociedad conyugal no está bien, no está regulado por ley que los hijos exijan al padre viudo o a la madre viuda que reparta la herencia o que les dé lo que está dispuesto por el padre. Ella o él tiene derecho a vivir en el inmueble hasta que fallezca. Eso se los repito siempre a mis clientes. Usted tiene derecho a hacer su testamento y a vivir en el inmueble que le ha dejado su esposo hasta que fallezca. Sus hijos no tienen ningún derecho a reclamarle y a pedirle la herencia o que reparta la herencia. Sí, esto es de acuerdo al artículo 731 del Código Civil, así es, que establece ese derecho de usufructo vitalicio a favor de uno de los cónyuges. Es decir, digamos que el bien es propio, el bien es del padre. Entonces, como el bien es del padre y solamente la madre va a heredar como un hijo más, porque aquí ya al morir el cónyuge no hay digamos, por fallecimiento no hay una división del patrimonio, porque ese bien no fue de ella, de la cónyuge, sino ella va a heredar como un hijo más, ¿no? Solamente una parte del hijo más, y los hijos se creen con el derecho de sacar a la madre porque dicen, no, el bien era de mi padre. Pero espérate un momentito, el bien podría haber sido de tu padre, ¿no? Pero yo he convivido con él durante toda mi vida en esta propiedad, no los he tenido a ustedes y la ley me ampara. El artículo 731 del Código Civil me establece que si yo no tengo dinero para comprar esa propiedad, porque no hay más bienes, yo puedo vivir en este bien hasta el último de mis días. Después ustedes podrán vender el bien. Claro. Bien, nos ganó ya el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, doctora Clara Carnero Ábalos. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos radioescuchos. Hoy hemos batido casi 15 preguntas, ¿no? Y acá nuestro ingeniero, que está preocupadísimo, quiere darle su testamento a sus 26 esposas y 7 concubinas. ¿Cómo hacer? Dice nuestro ingeniero. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, colega Silvia. Encantada de estar Gracias aquí. A los que han participado con nosotros esta tarde. Gracias, Ángel, y será hasta el próximo sábado. Pase un bonito fin de semana. Adiós, adiós. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.